Carlos Montoto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Con las alergias, ¿cómo lo lleváis? Buah, Felicidades a los granotas por ascender su equipo el Levante Unión Deportiva a Primera División. bueno, no está mal. Saludos futboleros, pues yo sé que hay mucho oyente de Radio Clara que es del Levante, no en mi caso, pero oye, se les felicita, que es lo que Bueno. toca. Eh, Dejando el fútbol aparte, vamos a empezar con un asunto que nos propones que se llama el Grupo de Madrid y el embargo de armas a Israel. Qué Cuéntanos bonito título. primero el Grupo de Madrid, que no Es seréis que se llama muy... así, no lo he inventado yo, no es un nombre que le he puesto yo. Por si piensa alguien que sois unos cuantos colegas, que sois madrileños. No, Pues no. no, va a ser que no. Va a ser que no he sido yo, que no me lo he inventado, que eso ya estaba ahí. Bueno, a ver, vamos por partes. Este pasado fin de semana ha habido una reunión, que por eso se le llamaba Grupo de Madrid, en Madrid, Vale. propiciada por el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, Ujú. con miembros de la diplomacia, principalmente ministros de Exteriores de algunos países europeos, entre los que se encuentra Francia y Alemania y otros de la Unión Europea, como Irlanda, que son más favorables a las tesis de imponer sanciones de algún tipo al gobierno israelí, además de la presencia de algunos países árabes, entre los que no están los dos grandes validores en la Liga Árabe del gobierno de Netanyahu, que son Marruecos, Ujú. principal bastión ahora mismo estratégico dentro del mundo árabe de Israel, y también Emiratos Árabes, que dentro del propio Golfo Pérsico, pues ah, tiene odio encarnizado con los chiitas de Irán, también con el gobierno de Irak. Bueno, pues ha resultado que rentabilizaba tanto estratégicamente como económicamente una alianza con Israel que va a la inversa de lo que es el sentir de la mayoría de los países de la zona en relación con árabes de la zona, en relación con lo que está sucediendo en Gaza. Todo esto se junta prácticamente al mismo tiempo, esto pasaba el domingo, pues esta reunión del llamado Grupo de Madrid, estaba buscando por ahí, no sé si lo encontraré, el nombre del exacto de este Grupo de Madrid, pues tiene un nombre exacto, me hace mucha gracia, luego si me acuerdo lo digo, porque es un nombre como súper artificioso, súper complicado, ¿no? Súper largo, descriptivo de esta cosa de este encuentro, básicamente en donde lo que se propugnaba por parte del gobierno de Álvarez, que llevaba un poco la iniciativa, la voz cantante, era precisamente la imposición de sanciones por parte ante la Unión Europea, de sanciones se entiende en materia comercial y sobre todo en relación al tema del embargo de la venta de armas. Eh, Voy a ir por partes porque decía, todo esto pasa al mismo tiempo que en el día de ayer, lunes, pues el ejército israelí emite una nueva orden de evacuación forzosa para todo el sur de Gaza, avisando de que va a llevar a cabo un ataque sin precedentes en la zona. Es decir, si quedaba algo en Han Yunis, que es ahora mismo la única ciudad que queda en pie, y lo que queda en pie de la ciudad, porque recordemos que Rafah, que era la ciudad principal, limítrofe, recordaréis, Rafah, el paso fronterizo de Rafah con Egipto al comienzo de la guerra por el tema de que era el paso obligado de la ayuda humanitaria y que la gente desplazada del norte de Gaza había ido poco a poco refugiándose en Rafah, pues de Rafah no quedan ni las piedras. De Rafah no quedan en las piedras. La ciudad más importante del sur es Han Yunis, y es la ciudad que pretenden en esta última ofensiva anunciada en el día de ayer, lunes, destrozar definitivamente, acabar con ella definitivamente. Esto lo hacen también cuando el miércoles está prevista una reunión bilateral. El miércoles, es decir, mañana, está prevista una reunión bilateral de Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen, precisamente para hablar del tema de Gaza.
Y en el entreacto de todo esto y de que esa reunión bilateral con la presidenta de la Comisión Europea se produzca por parte del mandatario español, dicen los noticieros, ya ha habido una respuesta del ministro de Exteriores alemán diciendo que ellos están con el gobierno de Israel, no solo que están con el gobierno de Israel, que ellos tienen unos compromisos históricos de reparación del holocausto nazi con el gobierno de Israel, Aún. en el que se amparan para no poder interrumpir, de acuerdo a sus convenios bilaterales con el Estado de Israel, el negocio armamentístico y que por tanto están abiertos, dice la diplomacia alemana, a estudiar opciones del alto el fuego, pero que ellos no pueden secundar en ningún caso el embargo de armas que pretende España y otros países de la Unión Europea a Israel en razón de estos lazos históricos especiales, por un lado, y por otro lado, en razón a que justifican que en Israel no está sometido solo al peligro militar de Hamas, sino, bueno, pues también citan principalmente Hezbollah, los hutíes, etcétera, etcétera. En definitiva, evasivas para decir que no al embargo de armas. Mm. Hay que recordar que las sanciones económicas por parte de la Unión Europea se tienen que imponer por unanimidad. Con lo cual, la unanimidad que pudiera alcanzarse o pretendiera alcanzarse por el grupo, por los países europeos miembros del Grupo de Madrid, porque también hubo países árabes, que pudiera emerger de esas reuniones de este domingo, carecen de bastantes pocos visos de poder llevarse a cabo. Eh, esto me parece especialmente relevante porque si no hay una, porque no es que no cuentes con los votos, es que ya sabes que cuentas con oposición directa y absoluta en la Unión Europea para alcanzar esa unanimidad. ¿Cuál es el fundamento de lanzar ahora por parte del gobierno español una campaña de definitivo de embargo de armas cuando se han venido negociando con armas y con contratos, pues hasta prácticamente el día de ayer, ¿no? Es verdad. Es verdad que se han conocido noticias por las cuales un carguero con armamento para Israel que tenía previsto atracar en Puerto Español, no me preguntes cuál porque no me acuerdo, porque leí la noticia así un poco entre líneas, pero lo que era importante no era tanto cuál era el puerto español en el que iba a atracar, sino que finalmente su rumbo ha sido desviado a Malta. Es decir, Mm. ya no va a pisar España. Mm. Pero esto que parecería, bueno, en principio es una buena noticia, ¿no? Que se ponga encima del tablero europeo la posibilidad de adoptar medidas de sanción contra el gobierno de Israel, como si les hiciera falta después de que la Corte Penal Internacional haya ordenado detener directamente a Netanyahu por crímenes de guerra. Como si les hiciera falta ahora se despiertan con que es que este asunto de Gaza ha ido demasiado lejos y claro que la hambruna pues no puede ser y esto de que la administración de la ayuda humanitaria vaya a hacerse con fines exclusivamente militares y decidiendo el invasor quién come y quién se muere de hambre, a quién le doy y a quién no le doy esa ayuda humanitaria, lo cual vulnera toda clase, por discriminación, vulnera toda clase de preceptos de los derechos humanos, no deja de tener su cosa en relación a que, como digo, si bien es interesante que se ponga encima de la mesa por primera vez de una forma tan oficial que incluso hay una cumbre bilateral entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen sobre el tema. Este miércoles, el embargo de la venta de armas y la adopción de sanciones directas contra Israel, cosa que hasta la fecha no se había hecho en año y medio, 2 años casi de guerra que se llevan ya, de ocupación militar, que se lleva ya, no de guerra, de ocupación militar que se lleva ya en la Franja de Gaza. Esto es un poco como, ¿cómo lo diría? Para Israel, suponiendo incluso que esto se pudiera llevar a cabo, que ya digo que no parece posible, suena un poco a chiste. Y me explico, le hace cosquillas a Israel. Al menos si el embargo lo hace España. ¿Por qué? Pues porque el diario El Confidencial, que no es santo de nuestra devoción aquí, pero que de vez en cuando cuenta cosillas interesantes, más allá de una cuestión estrictamente ideológica,
pone encima de la mesa toda una serie de datos en relación al comercio de armas entre España e Israel para demostrar cómo la balanza de pagos está totalmente desequilibrada a favor de Israel. Es decir, Israel no le compra armas a España, no es su proveedor principal. Y pone datos encima de la mesa, los tenía por aquí. El proveedor selecto de Israel por excelencia es Estados Unidos, al que le compra todo aquello que no puede producir localmente, como aviones y helicópteros de combate, además de ser socio tecnológico en programas como el sistema de defensa antiaéreo Onda de David. También es uno de sus proveedores habituales de Israel en materia armamentística, Alemania. Por tanto, que España diga ya no te vendo más armas, pues Israel le trae sin cuidado. Ahora, si se lo dice Alemania, igual la cosa puede cambiar algo. Alemania le compra corbetas y submarinos a precios especiales para reparar la deuda histórica, que son las compensaciones por el holocausto nazi al que antes hacía referencia. Y por último, señala este diario, tenemos a Italia, donde Israel compra aviones y helicópteros para formar pilotos. Todos estos no son sistemas críticos para que un súbito embargo a la exportación de repuestos dejara sin capacidades letales a la Fuerza Aérea israelí, pero evidentemente le harían un poquito más de daño que lo que le compra a España si España dejara de vendérselo, que son básicamente municiones. Las municiones se pueden comprar en muchos sitios y la munición además puede no tener necesariamente un destino de uso letal, sino que puede ser utilizada para otros fines, no necesariamente para disparar o bombardear a gazatís. Lo que pasa es que, claro, en manos del gobierno de Israel, cualquier pensamiento naif sobre que van a utilizar la munición con fines no bélicos, No sé resulta un cómo se chiste, pueden no utilizar. solamente, resulta un chiste, no solamente porque el gobierno de Israel es literalmente la enseña, el emblema de la mentira. Es decir, viven instalados permanentemente en la mentira. No Y sé, ya lo que Carlos, les haga falta en cada momento. no sé Si cómo se no, pueden espera, utilizar bombas que no sean letales o armamento o, que no, nada más, armamento es básicamente munición. bombas o balas que no sirvan para matar. ¿Para qué se pueden Mm, utilizar? ¿De adorno? ¿Para poner en las rotondas? o de disuasión. ¿De Eh, disuasión? Es decir, tengo eh, una bala aquí, mira. Mm, el problema está en que, además, si esto es un argumento muy endeble por sí mismo, todavía resulta menos creíble si tenemos en cuenta un factor que siempre se nos olvida, y es que la limpieza étnica y de territorio que se está llevando a cabo en Cisjordania, que no en Gaza, es la mayor desde la colonización de Cisjordania en 1967. mm. Es decir, es la mayor. ¿Dónde puedo yo utilizar la munición? Y no será con fines letales. No, bueno, no la uso yo, se la paso a los colonos que asaltan un día sí y otro también a las familias palestinas en Cisjordania para quitarles las tierras y derribarles las casas. Mm. Y mira, yo no he sido, a mí que me cuenta, yo no sé nada. Uy, eso habrá sido una acción de particulares que en todo caso se someterá al Código Penal del Estado israelí como cualquier otro delito común, ¿no? Por eso digo que suena un poco a chiste, ¿no? Que se pretenda que pues pueda haber una utilización no militar de la munición que le pueda vender España. Pero, repito, aunque España dejara de venderle munición, que es básicamente lo que le vende, eh, no sería un problema. No va a suponer un trastorno ni un cambio de rumbo de la hoja de ruta que tienen establecida para expulsar definitivamente a los gazetis de Gaza y conquistar el territorio. Mientras que, por el contrario, para el ejército español sí es un problema. Porque España sí que compra, ha tenido que comprar, y hay, este diario cita varios ejemplos de compras de cierta urgencia que el ejército español, a través del Ministerio de Defensa, tuvo que hacer en la campaña de Afganistán, cuando estuvieron destinados allí dentro de las fuerzas de interposición de paz de la ONU. Pues tuvieron que comprar vehículos con mayor resistencia, sobre todo para defensas contra las minas antipersonas,
porque resulta que al parecer cuando estaban patrullando su zona les ponían una mina y el tanque español pues saltaba por los aires, entonces era un poco peligroso y entonces esos blindados que tenía el ejército de tierra español pues tuvieron que acudir a comprar o a sustituirlos por otros italianos y sudafricanos y estos que eran vehículos los sudafricanos a prueba de minas con un casco resistente en forma de V, necesitaban una tecnología, un montaje teledirigido que es estrictamente israelí, que es el Rafael Mini Samson. Bueno, son especificaciones militares de armamento que demuestra que sí hay una dependencia del ejército español, sobre todo para aplicaciones tecnológicas en materia militar, pero no, esa dependencia no se produce porque el gobierno español le quiera comprar a Israel, sino porque es que Israel es el único que lo produce mm, en el mercado libre, a donde puedes ir a comprar. Entonces compras donde hay, donde no lo venden no lo puedes comprar. Y si me hace falta, pues compro donde, donde me haga falta. Claro, esta es otra de las grandes trampas por las cuales esta dependencia creada, sobre todo en sofisticados sistemas de vigilancia y de tecnología aplicada en materia militar, que ha conseguido desarrollar Israel para que el resto de los estados europeos sean dependientes o interdependientes en una buena parte de la tecnología militar israelí, es uno de los grandes trampas, de los grandes anclas con las que Israel juega. Netanyahu juega para tener atrapado en materia de venta de armamento y de libre comercio a la Unión Europea, de forma que no pueda desasirse fácilmente, como ya hemos visto con los millones y millones que se supone que el Estado español, decía el Ministerio del Interior, que tendría que pagar en compensación, se anulaba el contrato ya medio pagado de compra de armamento que tenía firmado con anterioridad con el gobierno israelí, ¿no? Eh, bueno, hay más casos, ¿eh? Cuatro drones Searcher MK2J de Israel Aerospace Industries por 17 millones, también se compraron. Se han firmado contratos con la empresa israelí Malat, que es una división de IAI, la modernización de los dos aparatos supervivientes, los dos drones estos especiales que se han comprado. Es decir, hay una serie de tecnología militar punta que o solo fabrica Israel o prácticamente solo tienes facilidad para comprársela a Israel. Consecuencia de esto, realmente, si España dejara de venderle armamento a Israel, pues sería muy bonito como declaración de intenciones, pero le iba a hacer cosquillas y no iba a tener ninguna eficacia real por sí sola, ojo, por sí sola, en el rumbo de la guerra en Ucrania. Esto es bastante interesante porque hay bueno, yo creo que es el especialista militar más mediático y televisivo que hay ahora mismo, que es Jesús Núñez, que sale en todas las televisiones. Le preguntan, Jesús Núñez es el presidente de un instituto de estudios sobre zonas de conflicto que se llama IKEA o IEK, así estoy hablando de memoria, que el otro día explicaba que ya habían trascendido cuál era el plan definitivo del gobierno palestino, perdón, del gobierno israelí con los palestinos, pues los 2 millones de gazatís que se encuentran, y básicamente consiste en reagruparlos en tres zonas concretas, 700.000 personas, concentrarlos en Al-Mawasi. Al-Mawasi es un chiste, porque Al-Mawasi no existe. Al-Mawasi es una pequeña población que está literalmente en la playa, en la franja más costera de Gaza, literalmente la playa limítrofe con la frontera de Egipto. Es una zona donde no hay nada más que piedras y ahí pretende meter nada menos que 700.000 personas. Básicamente todos los refugiados o una parte de los refugiados de Rafah, los que están en Rafah o sobreviven todavía como pueden en Rafah, y una parte de Yan Yunis. Luego pretende meter en la zona central de la franja, que se llama Deir al-Balá, pretende meter 300.000, allí no hay nada, ni siquiera hay ninguna ciudad medianamente relevante, aunque esté en medio de los transportes. Y por último, en Gaza Norte, en la ciudad de Gaza, la destruida ciudad de Gaza, pretende concentrar nada más y nada menos que 1 millón de personas. Pero claro, aun suponiendo que esto fuera verdad y que de la franja y que de alguna manera pretendiera
Israel llevar a cabo un plan por el cual mm, creara una especie como de reservas indias como las que creó la Casa Blanca en su conflicto con las tribus originarias norteamericanas, cuando puso fin a las guerras con los Comanches, con los Sioux, con los Apaches, todo aquello del lejano oeste. eh, el gran problema es que Israel siempre hace lo mismo. Te concentro en lo que llamo zonas seguras. De hecho, en el día de ayer, lunes, cuando dice a todos los de la Franja Sur, váyanse de Han Yunis, váyanse de todas las ciudades y concéntrense en Almawasi, que casualidad es una de las zonas de concentración, porque son zonas seguras. Cada vez que concentra a la gente en zonas seguras, las concentra para luego bombardearlas en la zona segura. Ya lo hizo en Rafah. Ujú, Por lo tanto, esta estrategia, aun en la creencia de que esto pudiera ser un plan para efectivamente tener confinados a los gazatís en zonas muy concretas y muy devastadas de dentro de Gaza, para asegurarse el control de Gaza, tenerlos confinados hasta que pueda expulsarlos a otros países vecinos, la muy probable realidad, porque así lo demuestra los precedentes anteriores, es que cada vez que Israel ha lanzado una alerta a la población gazatí para que huyera de una determinada zona antes de lanzar un bombardeo salvaje y se concentrara en una de las que denominan los propios israelíes zonas seguras, esto ha acabado siempre con, tras la concentración en esa zona segura, el bombardeo masivo en esa zona segura. O sea, lo que se llama conducir a los ratones a la ratonera. ujú, Y esto es lo mismo exactamente que puede pasar ahora. Entonces, claro, es más, ya no solamente es este Smotrich, este radical ministro de Industria del gobierno de Netanyahu, el que ha dicho estas barbaridades tan enormes tan recientemente, ¿no? Eh, no solamente es eso. Eh, por ejemplo, mm, los israelíes, el gobierno israelí, recientísimamente se ha mantenido en la idea de que ellos siguen fieles al plan, y esta es la parte más importante, al plan ya suscrito con el enviado especial de Donald Trump cuando surgió la cuestión de convertir Gaza en un resort de lujo. Es decir, si el ejército que está diciendo Israel, que está diciéndole a los palestinos de Gaza salir y refugiaros en Mawasi, en el Mawasi, porque fuera del Mawasi no hay nada seguro y lo vamos a bombardear todo y lo vamos a machacar todo, y está diciendo al mismo tiempo que ellos se mantienen fieles y siguiendo la hoja de ruta trazada con el emisario de Donald Trump a la zona, pues a mí me parece que no puede desunirse, no se puede desligar el hecho de que, por un lado, ni Italia ni Alemania, que son los dos principales proveedores europeos de armamento, de Israel junto con Estados Unidos, se nieguen a sumarse a la iniciativa de embargo de armas promovida por España en la Unión Europea, por muchas reuniones que tenga Pedro Sánchez con quien quiera, o el ministro Álvarez, y por otro lado, todos los anuncios que está haciendo y los pasos que está dando el ejército israelí en Gaza conducen efectivamente a la extinción total del pueblo gazatí ante la indiferencia generalizada. Pero si es que no hay más, es decir, ahora ya se ha explicitado claramente y todos los pasos que se están dando están confirmando que por parte del ejército de Netanyahu se avanza en una concreta dirección, y esa dirección ya se ha hecho pública. Y esa dirección es la destrucción de toda Gaza, la concentración de los supervivientes en zonas muy concretas, zonas delimitadas dentro de la propia Gaza, zonas controladas por el ejército israelí y zonas en las cuales, evidentemente, salvo de todo, de cualquier cumplimiento de los derechos humanos, se les pueda retener indefinidamente, uno, hasta matarlos de hambre; dos, es decir, la extinción; dos, la expulsión masiva y progresiva y por la fuerza a países terceros con los que logren llegar a acuerdos
para realojarlos. Luego, la limpieza étnica se va a consumar. Es más, y este es uno de los problemas principales, es que la mayoría de la población israelí, cuando se habla del, oye, no hay que confundir israelíes con el gobierno de Netanyahu, todos decimos muy políticamente correctos. No, vamos a utilizar la palabra sionistas, ¿no? Que parece que ya con esto estoy dejando a salvo que, hombre, habrá algún israelí, bueno, habrá algún israelí entendiendo como tal ciudadano con pasaporte de Israel. Otra cosa distinta es que ese ciudadano con pasaporte de Israel pueda tener origen argentino, brasileño, español, ruso, etíope o de donde demonios sean, ¿no? O eslavo en general, ¿no? Bueno, este es el quid de la cuestión. Es que eh, más del 58% de la población apoya a Netanyahu en cuanto a la realización de este ataque frontal contra Hamas y la expulsión de los palestinos de Gaza. ¿Eh? Es más, casi el 50% de la población, es el dato exacto de Israel, respalda la masacre perpetrada por su ejército y el 82% apoya el plan de Netanyahu para llevar a cabo una limpieza étnica. El Entonces, 82%. el 82% apoya el plan de Netanyahu para llevar a cabo una limpieza étnica y casi el 50% respalda la masacre, porque hay maneras y maneras de llevar a cabo la limpieza étnica. En la Nakba de 1947 es verdad que hubo episodios violentos, es decir, hubo gente deportada por la fuerza de las armas, pero la mayoría de las deportaciones se produjeron por compras de terrenos fraudulentas, pero compras de terrenos al fin y al cabo. No se produjeron por la fuerza de las armas, sino por otro tipo de coacciones, estafas, engaños, etcétera, etcétera, pero, entre comillas, de manera voluntaria. Aquí no, aquí hablamos de que casi el 50% apoya la masacre perpetrada por su ejército y el 82% apoya el plan de Netanyahu para llevar a cabo una limpieza étnica. Eso, Estos datos los está dando Antena 3. Quiero decir, es que eso vamos a ver, que te no iba a los está dando el preguntar. BDS, Te que iba no a los está dando el preguntar quién BDS. los daba. ¿Y Antena 3 de dónde los da? Ah, bueno, pues Antena 3 los da de donde los dé, no me importa, pero es Antena 3. Quiero decir, Antena 3 es un conglomerado que tiene contactos directamente con el gobierno israelí y con los lobbies israelíes. No estamos hablando de BDS, que es lo que me importa. Es decir, porque si los diera BDS, dirías, bueno, Es de pues podría parte. BDS, que ya sabemos que es, bueno, bloqueo de inversiones y sanciones, ¿no? Mm, La organización que denuncia las atrocidades israelíes desde hace tanto tiempo, ¿no? mm. Pues todavía puede decir, bueno, puede ser una encuesta de parte, ¿no? ¿De dónde ha salido esta encuesta, no? Pues esta encuesta es una encuesta que cita las noticias de la Sexta y de Antena 3, que es el mismo grupo, Sí, sí. porque es que están los dos, A es que tres, está copiada, a tres está media. a tres Había que media. verle la fuente a tres media de dónde lo saca, ¿no? A Pero tres media, pero vamos a ver, si ellos lo han colocado tal cual, es porque están aceptando que eso es así y que el gobierno de Israel no le va a llamar a capítulo. mm, bien. No sé si decirte que llevamos media hora hablando de esto o si quieres Pues sí, alargarlo. yo lo único con lo que quiero terminar es un poco contar cómo está la situación, es decir, ya lo avanzábamos hace, no sé si era la semana pasada o la anterior, estamos seguramente en las etapas finales, había como 2 meses que habían en el plan con el asesor de Donald Trump para la zona, ya había un acuerdo cuando se anunció a bombo y platillo, incluso con videoclips de inteligencia artificial, mostrando una especie de Las Vegas instalado allí en Gaza. Sí. Recordaréis todo aquello que fue escandaloso por lo nauseabundo, ¿no? Mm, De la falta de humanidad que representaba, ¿no? Pues ya se veía venir que estábamos en el final de las operaciones de acoso y derribo del ejército israelí con la anexión definitiva del territorio por parte del gobierno de Israel. mm. Independientemente de que mantenga una especie de reservas indias temporales, vamos a llamarlas así, para que la gente, el imaginario popular lo pueda entender mejor, suponiendo que antes no los bombardee, en
hemos visto que ya el nivel de atrocidad atacando en los últimos días hospitales, la médico que sus 9 hijas entraron una detrás de otra en una bolsa de plástico en las urgencias del mismo hospital donde ella trabajaba. Hemos visto asaltar hospitales, asaltar escuelas, es decir, el nivel de desastre es ya de inhumanidad y de brutalidad es tal que no, vamos a ver, no hay ningún indicio, por más que pueda haber algún, bueno, crujir de dientes y estirarse los pelos en la Unión Europea, se llega tarde, se llega mal, se llega con poca convicción y se llega con poca eficacia. Y de hecho, los únicos planes que había de bloqueo, de sanción a Israel, que no tienen exactamente que ver con el tema de Palestina, están bloqueados por Hungría. O sea, ni siquiera se han llegado a aplicar, con lo cual mucho menos unas sanciones que afectan a un apartado estratégico, como es siempre inteligencia y defensa de algunos de los estados más poderosos de la Unión Europea, como Alemania e Italia, que tienen relaciones especiales de interés en materia militar y de inteligencia con Israel. No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a prosperar y por tanto la ayuda no va a venir de la Unión Europea. ¿Que está bien que se hable? Sí, pero que no nos confundan. Es decir, las posibilidades de influencia real en la guerra de España son no modestas, sino minúsculas o inexistentes, y las posibilidades de generar un cambio de paradigma en la Unión Europea pues ciertamente pueden llegar a producirse. Lo que pasa es que para cuando verdaderamente llegaran a cristalizar, dado lo tarde que han arrancado, pues posiblemente ya no quede ni un cascote de Gaza por el que seguir peleando por los dos estados, que era la un poco esperpéntica conclusión, seguir defendiendo la viabilidad de los dos estados a la que llegó la cumbre de Madrid de este pasado fin de semana, ¿no? Y ahí lo quería dejar para que pongamos las cosas en su sitio y, en fin, no quiero ser aguafiestas, pero tampoco quiero que nos estén engañando con frivolidades, que es el truco habitual de los políticos cuando hablan de esas cosas en las que tienen que ponerse de lado, aunque a veces la actualidad política o electoral no les permita ponerse de lado y entonces tienen que llevar a cabo sobreactuaciones como la que probablemente está detrás de la participación de Álvarez y luego de Pedro Sánchez este miércoles con Ursula von der Leyen en Bruselas. Muy bien, pues vamos a poner aquí música, ¿te parece? Música, maestro. Continuamos en Radio Clara. Estamos hablando con Carlos Monti o Carlos Montouto. Es que nunca sé quién eres, tío. Ya Últimamente ves, yo soy Jekyll Hyde. la edad ya. Jekyll Hyde. Eres varios en uno. Y entonces Exactamente. me Soy confunde. un poco matriosca, soy un poco matriosca. Vale. Esto es lo que hay. Y vamos a seguir contando cosas. ¿Sabes? Dices que érase una vez una residencia de mayores en Madrid. Pero a lo mejor era más de una, pero en fin, eh, érase una. Bueno, pero con una ya nos vale, ¿no? Vale. Érase una vez una residencia de mayores en Madrid, en donde le dijeron que los viejitos que estaban perdiendo la conciencia mientras estábamos en el confinamiento, pues que no los podían llevar al hospital, porque no había camas. Y la cosa estaba muy malita, y que, hombre, que igual tampoco hacía falta tanto, ¿no? Y que, bueno, pues entonces, oiga, medicalíceme usted la residencia. Ya, pero ese concepto de medicalizar, ¿qué es? No, pues mire, muy sencillo. No, yo lo que quiero es que vengan aquí geriatras y médicos especialistas, sobre todo en neumonía, y entonces si el enfermo no se puede desplazar al hospital, que sean los médicos los que vengan a la residencia. Eso es medicalizar una residencia, ¿no? Sí, aparte Pues del aparataje y la medicación, las botellas de eso oxígeno, es. Bueno, respirador, pues mire, etcétera. a ver, no, tampoco nos pongamos, ¿eh? Total, para cuatro viejos, coño, se van a morir igual. Pues oye, claro, vamos a ver, mira, hacemos una cosa. Tú, si ves que alguno que está muy mal, me llamas por teléfono. Y yo ya, en función de lo que me cuentes por teléfono, ya si eso te digo lo que tienes que hacer. Esa fue la medicalización de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Sobre este tema ha llovido mucho. Y claro,
¿Por qué se ha vuelto a poner de actualidad? Pues porque de pronto la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid unos dicen que ha cambiado de criterio, otros dicen que no es cierto, que no es que haya cambiado de criterio, porque había habido un montón de denuncias que se interpusieron en 2021 contra distintas asociaciones, mm, por parte, pero mejor dicho, por parte de distintas asociaciones de familiares de fallecidos en la residencia de mayores mm, de Madrid entre el año 2020 y el año 2021, donde fue el grueso significativamente en los meses de marzo, abril de 2020, ¿no? De fallecimientos en las residencias que habían sido archivadas, que eran denuncias que se habían interpuesto entonces a los médicos de las propias residencias bajo la acusación de haber llevado a cabo una denegación del deber de socorro por no atender a esas personas. Y estas denuncias habían sido archivadas prácticamente todas en bloque, independientemente del juzgado en el que hubieran correspondido, que no hubo una sola. Cada una se presentó en un momento diferente, ¿no? Sin embargo, ahora, y por eso estamos hablando de las residencias hoy, sí, ¿no? mm, Sin embargo, ahora, pues lo que se ha admitido a trámite y la razón por la cual se ha imputado a dos, que en realidad son tres, altos cargos de la Administración Sanitaria de Díaz Ayuso en Madrid, ha sido por una denuncia completamente distinta. Esta es una denuncia colectiva que se interpone por 119 familiares de víctimas de esas residencias, que se interpone en octubre, y el delito por el que se les acusa o por el que se les denuncia es el delito de negación, no de negación, perdón, sino de Discrimi- discriminación en la asistencia sanitaria. discriminación, discriminación. Por discriminación, ¿no? Mm, Es un delito que establece, es el delito continuado de denegación, delito continuado de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, que aparece en el artículo 511 del Código Penal y que contempla penas de prisión de 6 meses a 2 años y multas de 12 a 24 meses, y además la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Esta inhabilitación, porque la pena de prisión es evidente que no la van a cumplir, porque es como máximo de 2, por lo cual no será ni de 2. Las multas ya habrá algún seguro que los pague. Por tanto, lo que sí que verdaderamente le puede hacer pupa es la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Bueno, y eh, también creo que lo que políticamente significa para el gobierno de Ayuso. Ahora, a ver si ya, por supuesto, pero yo estaba hablando de la parte jurídica, en ¿no? la De parte dónde le puede hacer jurídica daño de las de cercas. cara a que estos se asusten para salirse del guión. Porque claro, ahora vamos a ver. ¿Tú has visto, Manolo, el documental 7901? ¿Sabes de qué documental hablo? Sí, sí, ¿Lo viste? sí, más o menos. Bueno, en ese documental hay muchas declaraciones, muchas explicaciones de los dos que han sido ahora llamados a investigar por la jueza, que son Carlos Moore, que era el firmante de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que Mm, son bajo los cuales se habría impedido la derivación de mayores de residencias a hospitales, y también Javier Martínez Peromingo. Los dos salen entrevistados y dando su versión de los hechos en ese documental. mm. Cualquiera que haya visto el documental, yo me apresuré a verlo la misma noche que lo estrenaron, porque dije esto igual no dura 3 telediarios, porque de hecho hay una comisión de investigación dentro del Consejo de Dirección de Radio Televisión Española para supuestamente aclarar las razones partidistas, dicen algunos, por las cuales ese documental hubiera sido emitido, que no era un documental, sino un puro libelo contra la Comunidad de Madrid. Ya. Por tanto, yo me apresuré a verlo, no vaya a ser que lo secuestraran, porque ya había habido intentos de secuestro contra ese documental, Y de y de prohibición prohibición. con retirada de licencias de exhibición en cines de Madrid, que dependían de la comunidad o del Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, que no es broma ni es una especulación. Yo me apresuré a verlo. Y en ese documental aparecía Carlos Moore hablando mucho, que es el de la medio melenita, el de la melena, Mm, y este Javier Martínez Peromingo, que es literalmente un loro,
tú lo oyes hablar y es un loro, repite, repite, es horroroso y con mucha jerga de funcionario para que no entiendas nada de lo que cuenta. Yo no me puedo imaginar a estos dos señores siendo interrogados, ni siquiera por por la jueza de Catarroja. O sea, no me lo puedo, o mejor me lo pones, por el juez Peinado. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por qué? Porque no te Es los... decir, por un juez inquisidor. No me los imagino, ¿Por qué? porque si yo te digo, Manolo, escucha por qué lo digo, verás por qué lo cuento, porque lo sé por experiencia profesional. No hay nada más difícil que interrogar, aparte de un político, que un médico. Por la, Nunca te enterarás de nada de lo que digan. por la jerga que utilizarán. No por la jerga, por las largas cambiadas, por el me salgo por los cerros de Úbeda, por los que te doy un rodeo para acabar diciendo nada. Es prácticamente imposible aclarar nada en un interrogatorio de un político o en un interrogatorio de un médico. O sea, muy difícil. Pues aquí se junta la doble condición de médico y político. Con lo cual, aquellos que decían, bueno, que sea admitido a trámite la denuncia, que ya de hecho lo primero que han hecho ha sido paralizar el señalamiento, porque a veces los juzgados quieren correr mucho, pero claro, si yo con un sumario de no sé cuántas folios, pero serán muchos, porque son 109 denuncias, una denuncia colectiva de 109 familiares de difuntos, pues imagínate, ¿no? Cada una tendrá su documentación, su caso concreto, de qué padeció, que si la autopsia, si es que se hizo, qué historial clínico tenía previamente, porque estaba allí, bueno, mil películas, ¿no? Entonces será un sumario gigantesco, con lo cual, claro, si les citas una semana antes de la declaración, pues normal que te diga, oiga, yo no tengo tiempo de estudiarme esto para prepararme para la declaración, me lo tiene que suspender, que es exactamente lo que ha pasado y la razón por la cual, por lo menos formalmente, se dio como tal razón la no comparecencia de Carlos Moore y de Javier Martínez Peromingo este pasado lunes. Claro que por tanto, cuando declaren, finalmente, con todas las trampas procesales que hay por el camino y que pueden alargar esto indefinidamente por los siglos de los siglos, que es lo que suele ocurrir, no solo en el caso este, sino en todos los casos que tienen que ver con corrupción política. Hemos visto recientemente lo que ha pasado con el presidente de la Diputación extremeña, ¿no? Que se convierte imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez y que rápidamente sale corriendo a conseguir su acta de diputado para ser aforado, ¿no? Y entonces esto ya plantea que para no dividir la llamada continencia de la causa, es decir, que no se puedan acabar produciendo dos fallos contradictorios entre sí sobre los mismos hechos, pues se tenga que acabar juzgando todo en el Tribunal Superior de Justicia y no en la Audiencia Provincial o en un juzgado ordinario, ¿no? O no, y ya veremos. Y van y lo parten y juzgan al hermano de Pedro Sánchez y otros investigados por un lado y a este concreto por otro, ¿no? Al político por otro. Entonces, todo esto, claro, genera retrasos y retrasos y retrasos. Son cosas que os cuento porque pasan desapercibidas en la letra pequeña de las reseñas periodísticas, pero luego tienen mucha más trascendencia de lo que parece cuando resulta que te encuentras que, bueno, pues dentro de 10 años estaremos viendo, asistiendo al juicio en diferido, la justicia en diferido que decía aquella, de el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando ya no tenga ningún interés y Pedro Sánchez ya ni siquiera esté en la política, ¿no? Lo mismo pasa con este caso que es un gran consuelo para las víctimas que efectivamente después de estar predicando en el desierto y que nadie les hiciera caso y que no hubiera ni siquiera ni una sola investigación de oficio por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre las muertes en las residencias, resultara que esto pueda llegar a algún puerto, por lo menos que dé esperanza de que se aclare lo que pasó. Pues bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Dificultades, muchas. Posibilidades de que acaben siendo condenados, muchísimas. Que por el camino puedan cantar las verdades del barquero, pues bueno, lo primero que van a defender estos, porque ya lo defendieron allí, era que los protocolos no eran de aplicación obligatoria, eran recomendaciones, que por tanto, si eran recomendaciones, la decisión de hospitalizar o no hospitalizar no era una decisión prohibitiva puesta por escrito en una instrucción o en una norma, sino que era discrecional de quien estuviera tramitando como enlace la decisión de medicalizar o no medicalizar determinadas residencias y hasta dónde llegaba el concepto de medicalizar. Y ahí ya nos perdemos en un marasmo abstracto de normativa
por un lado, de práctica hospitalaria por otro, etcétera, etcétera, en donde los jueces, igual que si hubiera un jurado, nos vamos a quedar todos con cara de mus diciendo, uy, ¿y ahora? mm, Claro, esto ya se vio en el documental 7.911 y por eso que ha de aplaudirse la decisión de un juez. Ya veremos luego la audiencia provincial lo que hace. Cuando le empiezan a recurrir todo lo recurrible, el señor, la defensa del señor Moore y la defensa del señor Martínez Peromingo, que hace la audiencia provincial. Pero que sea una buena noticia que se haya metido a trámite por esta otra vía. Pues sí, va a acabar pringado como parece y debiera el doctor Antonio Burgueño, que era el asesor sanitario de Ayuso y el que estuvo detrás de la implementación, detrás, pero no firmando, claro. Entonces ahora demuestra que sí que estuvo detrás, que es el que provocó, entre otras cosas, porque era el verdadero jefe de mando, del puesto de mando, el que estaba a cargo de toda la asistencia sanitaria por parte de Ayuso, el jefe real, el que ejercía el poder real. Burgueño va a acabar pasando por el juzgado, por lo menos que cumpla pena de telediario si no cumple otra. Pues está por verse, esperemos que sí. Y este fue, de hecho, Burgueño el que hizo que el único consejero que dimitió como consecuencia de saberse de la existencia de esos protocolos, que fue el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid del Partido Ciudadanos, Alberto Reyero, que fue un testigo muy contundente tanto en ese documental como en esa especie de juicio paralelo que se hizo en ese, para ese, no en ese documental o para ese documental, sino que sale reflejado en ese documental este juicio de reconciliación que hubo, en donde, por supuesto, no participó, no quiso participar ningún cargo público de la administración Ayuso, pero sí que sirvió para que por lo menos este sí diera su opinión desde dentro de la administración Ayuso de lo que había sucedido, razón por la cual ha habido luego toda una campaña en los medios de comunicación de Madrid, entre comillas, pagados por Ayuso a través de publicidad institucional y controlados por su capo cañonier y Miguel Ángel Rodríguez, para desacreditarle, como han tratado de desacreditar el documental, como han tratado de desacreditar incluso el número de cifra de muertos en residencias, diciendo que no eran 7.900 sino que eran 4.000. 7.291. Eso, 7.291 que yo he dicho mal la cifra. Sí. Como sea, el caso es que es una de las veces en las cuales, pues, yo no, repito, tampoco igual que en el caso de Israel, no quiero cortarle la fiesta a nadie, pero sí me parece una buena noticia, por supuesto, que se judicialice de una santa vez este asunto. Veremos con qué recorrido, aunque yo la verdad soy bastante escéptico sobre su resultado final, ni siquiera por aquellos que esperan, incluso la propia juez, o no, algunas de las asociaciones de afectados que están detrás de esta denuncia, así lo expresaba, que esperan que por lo menos estos responsables sirvan para que desvelen quiénes eran las personas que tomaban realmente las decisiones en ese asunto. Esto Es, en de- realidad ya se sabe. es decir, Se sabe porque lo ha contado Reyero. Y es lo ha decir, contado lo de que tiren de la quiénes estaban en manta, las reuniones. el que tiren de la manta, se dice popularmente, que den nombres, que digan quién estaba detrás, etcétera. Bueno, Es que se sabe. O sea, bueno, bueno, se otra cosa es supone, que se sabe, no se sepa judicialmente. eso Pero sí, es. hombre, porque lo ha contado Burgueño y porque estaba, obviamente, era el asesor sanitario de Ayuso en esas reuniones y porque no estaba Reyero, pero Reyero fue a pedirle explicaciones a Burgueño de por qué habían tomado la decisión de aprobar ese protocolo sin haberle convocado cuando a él le afectaba directamente, porque le afectaba porque era el consejero de Políticas Sociales, justamente el que tenía relación con las residencias. O Mm. sea, todo esto está en el documental. El que quiera verlo, que lo vea. Y el que no, pues mira, que aprenda a comprensión lectora. A ver, pero es que está contado ya. Que esto no está contado en sede judicial. Efectivamente, no está contado en sede judicial. Y la importancia de este proceso es que se haga en sede judicial. Vale. Porque en sede judicial es la que establece la verdad oficial después, pero que vaya a poder llegar más lejos de un mero testimonio, aunque sea en sede judicial, parece poco probable, por lo menos de momento. Esperaremos y veremos.
Muy bien, Carlos, pues aquí nos quedamos esperando. La semana que viene, más, ¿vale? Más y mejor. Vale, pues, hasta la semana que viene. Hasta luego. Esperemos que quede algo de Gaza para entonces. ¿Qué qué? Que esperemos que quede algo de Gaza para entonces. Ah, de Gaza. Mm, vale. Porque vamos. En fin, mucha salud a todas, a todos. Hasta la semana que viene.